Poca convicción de la que soy capaz, decido no ir a verla. No tolero más estar sentado. Dejo sobre la mesa el manual que ella compiló, Filosofía para principiantes. El único regalo que me hizo fue el único que valoro. Me levanto del sofá, doy vueltas por el living, entiendo, asimilo. Esta vez sí se pudre todo. Va a pasar en cuestión de días u hoy. Dudo que el mañana la inscriba en su lista de presentes. Y aunque por tratarse de un desenlace natural uno debiera estar listo, no es el caso. No conozco quién pueda estarlo, mucho menos yo, mucho menos el día en que todo parece ser digitado para arrancarme la cabeza. La ficha me cae en cualquier momento. No existen excusas o artimañas pretenciosas. Es siempre lo mismo. 2 o 3 ejes reiterativos por los cuales deambulo y no se busque más, porque no hay. Bueno, ya leerte acá me dispara la primera pregunta, que es por el estilo de la escritura, ¿no? Hay una cadencia muy particular del texto, el fraseo es como muy rápido, muy rítmico, eso se nota, y se nota que en general está muy trabajado y tratás de combinar un lenguaje más depurado con algunas expresiones más coloquiales, una terminología incluso en algunos párrafos posteriores más hasta de la calle. Entonces la primera pregunta sería si este estilo es más tuyo, es el estilo con el que te sentís más cómodo, el que te sale naturalmente para escribir, o si lo describís más a el temperamento de Germán, del personaje. Bueno, a ver, sin duda hay una intención, ¿no? Decir que uno tiene un estilo creo que es algo, para empezar, pretencioso, porque creo que el escritor culmina cuando adquiere su propio estilo, ¿no? Cuando logra su tono, cuando encuentra su voz. Sin duda hay una intención en esta novela en que todo se detenga, porque primero que está escrita en primera persona de tiempo presente. No genera con el lector. Germán es muy despectivo por todo, con todo, parece que no hubiera ninguna grieta para entrarle y ninguna posibilidad de conectar, ¿no? Por parte del lector en ningún nivel con él. Yo no sé si no genera ninguna empatía. Me ha ocurrido que en algunos casos hay gente que se siente muy interpelada por Germán. Ajá. Lo que sucede es que mi intención sí era hacer una novela en la cual sea muy difícil que filtre la luz. Digámosle, no hay hijos de putas a medias, ¿sí? Porque ¿a qué voy con esto? Para que resulte interesante lo que él te está diciendo, no puede todo el tiempo darte pistas para mantenerte enganchado con la novela, porque después las vas a desechar. Él lo que transmite esta novela es que vos te vas a sentar a oír a un narrador, ¿sí? Vas a sentarte a escuchar o a leer a Germán Baraja. Entonces, a mí me hubiese resultado, de hecho, la novela tenía 100 y pico de páginas más y 3 capítulos más de los que terminó teniendo, y lo tuve que quitar porque no cerraba, me abría un abanico infinito de opciones que tenía que cerrar. Y mi idea era presentar un personaje que fuera un nihilista, un marginal, un tipo que no esté dotado de ninguna manera para la felicidad, para la interacción, para los guiños propios de su época, para aprehenderse en ellos, para montarse a alguna creencia. Entonces es muy difícil, y vuelvo sobre la primera persona, manejar eso abriendo asteriscos o posibilidades de futuro. Es decir, si el desenlace con la madre no está dado desde el primer momento, vos te vas a quedar pensando en qué pasó con la madre. Y en realidad todo eso tienen que ser apéndices de su gran discurso. Es decir, no hay algo que lo detiene, no hay algo por encima de su propia voz, no hay algo por encima de su propia alienación. No hay ningún gesto que lo pueda redimir y lo termine volteando hacia lo que sería una consecuencia más lógica, si se quiere. Por eso trato de que el personaje no tenga grietas o de que sea lo más difícil de vulnerar. A la vez hay un personaje
que es como el punto ciego de Germán, que es la hermana. Y es la única persona, el único personaje con respecto al ¿Germán cual destruye las relaciones o se siente intimidado por ellas? Solo manifiesta el amor por su hermana, como Holden Caulfield, el protagonista del Guardián entre el centeno de Salinger. Pero en realidad se parece más a Patrick Bateman, el protagonista de American Psycho, con atisbos perversos de los personajes de Michelle Houellebecq. Justamente por no querer lastimar o desilusionar a la hermana. ¿No hay ahí una grieta? No, porque, digámosle, es la amenaza de... Vos sabés que los psicópatas de estas características, una de las principales cuestiones que lo definen es la ausencia total de culpa. Por ende, la hermana ingresa al texto para que todo el tiempo conviva, ¿no? Esa amenaza de poder llegar a sentir culpa por algo. Sin embargo, él cree que la ama, no va a ver a la madre, cada vez que puede, o en los 3 o 4 fraseos que le dedica, desacredita su profesión, desacredita a su hijo, o sea, al propio sobrino de Germán, desacredita a su relación con la madre, a la relación de Macarena, que es la hermana, con la madre. Es decir, viene a ser como, porque además está en el capítulo central, en el del medio, no en el central, que es el del día sábado. La novela de Unamuno empieza un domingo, con Germán Baraja dando vueltas por el living, y retrocede vertiginosamente al sábado, para terminar en el tercer y último capítulo, un viernes, con Baraja pensando, siempre pensando, en toda la porquería que lo circunda. La hermana, o todo lo vinculado a algún tipo de afecto o algún tipo de sensibilidad, ya sea por familiaridad, por lo que fuere, está para eso, para que juegue, para que te termine dejando, pero nunca concreta, es una amenaza. Sí, como un contrapunto que no se resuelve. Pero la culpa nunca lo carcome. ¿Vos le encontrás una causa, un origen a esta situación en la que está? Puede ser o bien algún evento puntual, por ejemplo, la excepción política, por nombrar alguno, puede ser una concatenación de causas fortuitas, como esta sumada a otras, o puede ser, que es mi opción preferida, pero no lo sé, que esté destinado a convertirse en lo que es, que ya esté como en su ADN, que haya como una progresión necesaria, teleológica, digamos, a convertirse en el ser despreciable que es, digamos. Sí, todas las causas, digamos, todos los sedimentos, esos que él va anunciando en la novela, que va tirando así entre comas, o en oraciones que van hacia otro lado, pero él te lo deja, él te lo dice como a la pasada, naturalmente que tienen que ver, porque vos mencionaste 2 cosas que no dejan de ser formas del amor, formas de abrazar algo, y también cosas que suponen grandes decepciones. Y eso también yo lo tomo como un rasgo muy propio o muy característico de gente de esa generación, de la cual Germán no está exento para nada, ¿no? Él es un personaje totalmente inmerso en la generación que se crió con el mandato de ser feliz, el mandato social de la generación criada en los 90 es muy complejo, e inclusive al día de hoy vamos viendo cómo, porque esa generación que ahora es la que tiene 35, 40, 45 años, es la que empieza a tener, por una consecuencia de la biología, ¿no? Preponderancia en su tiempo, y creo que Germán, todo lo que intentó abrazar, todo lo que intentó tocar, o se sintió rechazado. De todo lo llevó ineludiblemente al fracaso. Llegando a la recta final de mi juventud, el banderín que indicaba mi arribo sin sobresaltos a la adultez
decía alto en el cielo: careta, jamás serás bienvenido a las huestes proletarias. Vos no, inmundo burgués que diste vuelta al mundo y entendiste por única manifestación de bohemia los años 60 en un Londres que no viviste. Vos no, traidor a la patria invisible, al ander irreconocible de la patria, a su hijo bastardo. Vos nunca, varoncito, que llamás trabajo a redacciones horribles para revistas pro imperio. Él es un desecho de los 90, él es hijo del vaciamiento del Estado, del vaciamiento ideológico, de la desaparición de la cholulización de la política, de la desaparición de la política como la centralidad, algo que ahora claramente no pasa. Sin embargo, sí pasa en su etapa de formación. Por eso él, cuando tiene un coqueteo o un asomo con el primer kirchnerismo, un asomo de militancia, él no está programado para ingresar en esa nueva lógica, ¿sí? Él ya está automáticamente desclasado porque los elementos que componen su formateo le impiden interactuar, le impiden embarcarse en eso. Él ya es un descreído per se. Y María, ¿puedo saber qué te produjo a vos encontrarte con un personaje como Germán Baraja? A mí lo que me pasa con Baraja es que me parece muy difícil encontrar algún tipo de contacto, como había dicho antes, de identificación con él, de conexión. A la vez es cierto que toda esta elucubración queda en el plano de lo mental. Hay dos frases que él dice mucho, una casi como un latiguillo a lo largo del texto, que es pienso mucho. Y hay otra frase que de hecho es muy retomada en las reseñas del libro, que es esta que dice: soy alguien que pudo haberlo conseguido todo, pero se preguntó qué es todo. Lo que más me llama la atención en estas dos frases, tomadas como síntesis de un montón de otras cosas que pasan en el texto, es que es bastante clara un conflicto o una oposición entre el pensamiento y la acción. Me parece que es un conflicto que el personaje tiene todo el tiempo. Y de hecho, claramente gana el pensamiento, porque Germán queda estancado en el pensamiento. De hecho, el texto es un larguísimo monólogo interno, o como dice él en alguna parte, tengo una conciencia muy discursiva, es como el fluir de la conciencia expresado discursivamente. Entonces, entre el pensamiento como ponderación de las múltiples posibilidades de acción que tiene una persona, y la acción como elegir una de esas posibilidades, efectivizarla y llevarla a la práctica, el pasaje no se da. Germán no hace muchas cosas. El pasaje a la acción, al menos en esta novela, queda pendiente. De hecho, en el monólogo final, en el que él hace, no sé si vos lo ves así, él hace una especie de justificación de sí mismo. Él explica todo el tiempo: yo no siempre fue así, di pelea, no crean que no peleé, no crean que no traté de ser de otra manera, etc. Es bastante curioso que uno de los motivos para defenderse es que no mató a nadie. Y de hecho, hace una enumeración como de novias o chicas a las que no mató, ¿no? Como si eso lo exculpara, digamos. Y de hecho concluye diciendo: no maté a ninguna de ellas, incluso a riesgo de morirme un poco yo mismo. Lo único en este punto rescatable de Germán es que, es cierto, eso hay que consárselo, no pasó a la acción. Y eso es lo que lo está matando. Y eso es lo que lo está matando. Exactamente. Bueno, pero todo lo que vos acabas de decir es una, digamos, la enunciación perfecta de lo que es la cárcel del pensamiento, ¿no? Cuando vos tenés una imposibilidad tan manifiesta como la que tiene Germán Baraja de pasar a la acción, de hacerte cargo de un problema, de hacerte cargo de tu tiempo, de hacerte cargo de quién sos o de quién querés ser, terminás condenado a una parálisis. ¿Se entiende? Vos fíjate una cosa, todos los personajes que van apareciendo casi que representan una amenaza para él. O sea, él no es que no solamente no tiene acciones concretas, definidas, como ir a trabajar,
no sé, ponerse al frente de un proyecto para llevar a cabo toda su violencia. Él casi que cuando aparece la hermana no sabe cómo manejarlo, el vecino casi resulta hostil para él, como alguien que lo puede superar físicamente, lo puede golpear, lo puede violar. Bueno, ver a la madre y enfrentarse a los familiares. Exacto. Él tiene a la madre enferma con un cáncer terminal y es incapaz no solo de despedirla, sino de obviarle esa última carta donde... Me hubieses preferido un funcionario, alguien con un mínimo renombre, una reputación que legar, cierta fama. Por eso mismo, mamá, no hay salvación, nunca la hubo. Hay vidas que no tienen trama, vidas de las que no hay que esperar nada. De la carta de Germán Baraja a su madre. Por ende, ese latiguillo que vos decís, el pienso mucho, terminan siendo los barrotes de la celda de Germán, ¿no? El que piensa es el que está jodido. Esto se dijo muchas veces, ¿no? Cuanto menos uno piensa o cuanto más vinculado está a la acción, es mucho más probable que uno entre en el curso de los acontecimientos, en la inercia propia de los ritmos y no esté detenido por la cadencia de un pensamiento que te circunda, que te aprisiona permanentemente. Germán no solo piensa y no actúa, por ejemplo, matando a estas chicas, que bueno, uno podría decir menos mal que no actúa, pero incluso también un poco se jacta de cosas que podría haber hecho y no hizo y que hubieran sido cosas buenas, como seguir jugando al tenis, seguir su vocación de escribir, como que queda, como vos decís, en la prisión del pensamiento, de hecho, de principio a fin del libro. En algunos casos está bien que así sea, porque uno no podría hacer todo lo que le pasa por la mente, en otros no. Ahora, la novela que viene, digamos, que sé que la estás escribiendo. Que todo se tenga forma parte de una idea que yo tengo de trilogía, que es, llamémosle la trilogía de Germán Baraja. Que todo se tenga es digámosle, la presentación del personaje, ¿no? Es pura enunciación, donde él dice el cómo, dice los cómo y los por qué su situación. También hay un dato que no es menor, que es que digámosle, la novela está regada por la cocaína, digámosle, todo el texto. Si bien él no es un drogadicto, o sea, nadie lo toma como un drogadicto porque es la semana en la que él recae, eso también tiene que ver con la cadencia, ¿no? La novela empieza con el hacinamiento, que es el día domingo, después el sábado él tiene un poquito más de tacto, de contacto con la realidad, con la hermana, con Tarzán, y el viernes es justamente el día en el que él recae en la cocaína y es toda la etapa discursiva. Ahora, ¿qué pasa? Como presentación creo que está bien, pero como proyecto literario a mí me gustaría mucho, porque es un personaje que me costó mucho crear, es una voz que se me terminó metiendo en la conciencia. Y ahora me es muy difícil escapar del fraseo de Germán Baraja. Entonces, una de las pocas posibilidades de supervivencia que tenía este personaje era ya sí largarlo al mundo a interactuar, es decir, que no esté, hay que sacarlo de la comodidad, ¿sí? ¿Qué pasa si Germán Baraja empieza a ser, ahora sí, no ignorado por su generación o por su época, que no lo invitó de alguna manera a subir al escenario, sino que él genera una acción que merezca, ¿sí?, la condena? Entonces yo ahora lo que quiero es mudarlo a Germán de un universo donde él pueda estar cómodo, donde pueda discursear de una manera tan atroz, pero porque no hay audiencia, y sí llevarlo a que cometa un crimen, se tenga que enfrentar con todos los elementos que tiene. La lectura es un peligro delicioso, del que los escritores nunca se librarán, pero difícilmente conozcan sus riesgos. ¿Cómo es Germán en una situación de vértigo, en una situación de peligro real? Bueno, María, te agradezco mucho la lectura que hiciste de mi novela y la apreciación tan inteligente que desembocó en esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, estuvo muy buena la charla. El lector es el fantasma del escritor. Aquí se dan cita.